Shalom Uberajot. Le saluda el Roé Shemuel. Roé en hebreo bíblico es la palabra que se traduce como pastor. Esto en un sentido de apacentar el rebaño, es decir, la Keilah o la congregación, la comunidad, lo que se conoce como iglesia también. Entonces, básicamente, un Roé es alguien que está velando por la comunidad de Ajim, de hermanos. Así que, bienvenidos a la comunidad de Emet. Cualquiera de ustedes que tenga alguna pregunta o quiera comentar algún problema personal, bueno, aquí estamos para ayudarles y para darles también esa dirección, esa guía espiritual. Este servidor es un líder que está dispuesto a ayudarles. Vamos a hablar el día de hoy del propósito humano. Primeramente vamos a dar una breve introducción para que ustedes entiendan mejor de qué trata esta temática. Una de las preguntas más importantes que puede hacerse una persona es ¿para qué existo? El dilema existencial. Si el ser humano no conoce su propósito, puede dedicar toda su vida a objetivos que finalmente resultan vacíos. La Escritura presenta una respuesta clara. El hombre no fue creado por accidente, ni para vivir únicamente para sí mismo. Primeramente vamos a entender que el ser humano fue creado por voluntad de Yahweh. Desde el comienzo, la Torá enseña que la humanidad fue creada intencionalmente, pues nos dice Bereshit o Génesis capítulo 1 versículo 27, y creó Elohim al hombre a su imagen. La existencia humana tiene propósito porque procede de un creador con propósito. Si fuéramos producto del azar, no habría una razón objetiva para vivir. Pero la Escritura afirma que fuimos diseñados por Yahweh. También debemos entender que fuimos creados para reflejar la imagen de Elohim. Ser hechos a imagen de Elohim no significa que Elohim tenga cuerpo humano, pues esto no existe en la cosmovisión hebrea de manera literal, sino que el ser humano fue creado para reflejar aspectos de su carácter. Por ejemplo, justicia, misericordia, verdad, santidad, amor, dominio responsable. El propósito humano incluye representar correctamente a Yahweh en la tierra. Cuando actuamos con justicia y obediencia, mostramos algo del carácter del Creador. Fuimos creados para gobernar la creación bajo la autoridad de Yahweh. Esto es algo que también tenemos que mencionar. En Bereshit, capítulo 1, versículo 28, se le entrega al hombre la responsabilidad de administrar la tierra. Esto significa que el propósito humano no es la pasividad, sino el servicio responsable. La humanidad fue llamada a cultivar, producir, construir, administrar, cuidar la creación. El trabajo, o melajá, como se conoce en hebreo, no apareció por el pecado, contrario a lo que se cree popularmente, sino que existía antes de la caída. También debemos entender que fuimos creados para tener comunión con Yahweh. En el jardín de Edén, el hombre vivía en relación con su Creador. La Escritura presenta constantemente que el mayor bien del ser humano es conocer a Yahweh. Así que no basta con existir, no basta con trabajar, no basta con prosperar. El propósito más elevado es caminar con Elohim. Por eso hacemos estas lecciones, estimados, para que puedan aspirar a algo trascendente, para que puedas elevar tu espiritualidad. También debemos entender que el pecado distorsionó el propósito humano, pues la rebelión introdujo muerte, corrupción, idolatría e injusticia.
Desde entonces, el ser humano busca propósito en poder, dinero, placer, fama o religión vacía. Pero ninguna de estas cosas puede llenar el propósito para el cual fue creado. Ahora vamos a ver que la Torá revela cómo debe vivir el ser humano. Yahweh no dejó al hombre sin dirección. La Torá muestra cómo debe vivir una persona que desea cumplir su propósito. Si bien las mitzvot o los mandamientos fueron entregados a la nación de Israel, recuerden, estimados, que la idea es que Israel precisamente recibe la Torá para ser un modelo a seguir para las demás Goyim, las demás naciones. Así que eventualmente las mitzvot pueden ser compartidas universalmente con todo el mundo. Por supuesto, sin hacer proselitismo, solamente para aquellos a quienes verdaderamente le interese. Pero sí, la idea es que a través de Israel, Yahweh comparte su Torá, su modelo a seguir, para que todas las naciones tengan un referente. Las mitzvot o mandamientos no son una carga arbitraria, son instrucciones para vivir conforme al diseño del Creador. Cuando una persona se aparta de la voluntad de Yahweh, se aparta también de su propósito. Veremos también que el Mesías llama al hombre a regresar a su propósito. Según el entendimiento Notzri o Nazratí, es decir, nazareno, Yehoshua vino a llamar a Israel y a las Goyim, a las naciones o gentiles, a hacer teshuvá, es decir, retornar, arrepentirse, volverse al Eterno. Y también Yehoshua llamó a la obediencia a Yahweh. Por medio de él, las personas son llamadas a volver a Yahweh, abandonar el pecado, vivir en justicia y caminar según la voluntad divina. El propósito no es solamente ser perdonado, sino ser transformado para reflejar nuevamente la imagen del Creador. Y bien, también tenemos que decir que el propósito final es participar en el reino de Yahweh. La Escritura culmina con la restauración de todas las cosas. El objetivo final del ser humano no es simplemente vivir una buena vida temporal, sino tener vida eterna y participar en el reino eterno de Yahweh. La historia bíblica avanza desde la creación, la caída, la redención y la restauración. Y el ser humano encuentra su propósito dentro de ese plan. Como conclusión podemos decir que el propósito humano, según la Escritura, puede resumirse así. Número 1. Conocer a Yahweh. Número 2. Reflejar su carácter. Número 3. Obedecer las mitzvot o los mandamientos. Número 4. Servir como administrador de su creación. Número 5. Caminar en comunión con Él. Número 6. Participar en la restauración de su Malkut o reino. Cuando una persona comprende esto, deja de preguntarse solamente ¿qué quiero hacer con mi vida? Y comienza a preguntarse ¿para qué me creó Yahweh y cómo puedo servirle fielmente? Ha sido un placer compartir esta clase con ustedes, estimados hermanos. Que el Eterno les prospere, que Hashem les dé claridad y dirección en sus vidas. Nos veremos en la siguiente oportunidad, si Él lo permite. Shalom Uberajot.